Vamos con cositas de Alaba, de Haaland, de Varane y de Sergio Ramos. Se le deja líder. Hay que tirar porque obviamente el rival Del Real Madrid. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid. Voy un poquito más tarde, pero bueno, es que he estado preparando cosas para el resto de la semana porque en este parón FIFA se viene contenido muy especial. Lunes, martes y miércoles va a ser, bueno, más o menos lo habitual con el vídeo de noticias, más otro. Mañana las lecciones, hoy he subido el cedidos, el lunes habrá el primero de una serie, pero por ejemplo hacia finales de la semana, jueves, viernes, sábado, domingo, voy a traer colaboradores para hablar del Castilla, sobre todo jugadores más destacados, una disección del Raúl entrenador. Hay una nueva colaboración con Ramón Álvarez de Mon, aparte de, bueno, de unas secciones especiales sobre el mercado de fichajes del Real Madrid y todo esto, porque bueno, me voy a coger unos cuantos días, jueves, viernes, sábado y domingo al no haber liga, pero hay contenido muy especial preparado, así que estate súper atento al canal, vete dándole un like de apoyo, que esas cosas siempre le ayudan a uno a posicionar un poquito mejor. Os iba a decir que me sube la moral, pero para eso no tengo egos, lo que pasa que es muy práctico que des el like, así que importante eso. Y pues bueno, parón de selecciones, el Real Madrid volverá a jugar este sábado, ¿no? El próximo, en el partido contra el Eibar, que es el previo a esa tormenta perfecta en 9 días, doble enfrentamiento con el Liverpool por los cuartos de final de la Champions League y el clásico entre medias ese sábado. Hay 7 futbolistas del Real Madrid que están con sus respectivas selecciones, son pocos comparado con lo que suele haber normalmente. Recordemos que no hay partidos de las selecciones sudamericanas y tal, bueno, hay una serie de cosas que lo hacen diferente y que el Real Madrid pues también tiene menos talento seguramente y menos internacionales. Ya de por sí ya había bajado un poco la cuota de internacionales y bueno, al final pues están por ahí Courtois y Lunin, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Toni Kroos y Luka Modric. O sea, de los 7, 6 absolutamente pivotales, absolutamente críticos. También está Sergio Ramos para esa trilogía de partidos de la muerte que tiene España contra Grecia, contra Georgia y contra Kosovo. No jugó el último partido y bueno, ahora va con la selección. Aquí nadie dice absolutamente nada. En este sentido, parafraseando a Benzema con Mendy, Zidane juega contra nosotros, hermano, porque es que yo creo que aquí Zidane piensa como futbolista todavía y bueno, si quiere ir a la selección que vaya, si quiere ir a Europa para los Juegos que vaya. Arriba tampoco parece que haya nadie que diga absolutamente nada y pues bueno, y claro, la prensa no va a decir nada, es un niño bonito al capitán de la selección. Anda que te hace este número algún otro futbolista y lo que habría que leer y la de mentes madridistas que bueno, que en este caso con razón pondrían en alerta, porque es que macho, que no juegue el último partido para irse a jugar estos 3 partidos de mierda con la selección me parece alucinante, pero bueno, repito que no es mi misión. Si su entrenador no dice absolutamente nada y si el jefe de arriba no dice absolutamente nada, que juegue el Mundial, que juegue la Eurocopa, que juegue los Juegos Olímpicos el mismo verano y si puede que vaya a la universidad aquella que hacían antes. A mí de verdad que es que no es mi guerra esto, yo para qué voy a andar aquí reivindicando o comentando ciertas cosas, pero que no me parece ni medio normal. Ma saison à Madrid, c'est une saison où je joue beaucoup. On a eu des moments collectivement où c'était plus compliqué, des moments où on a été très performant. Donc j'ai essayé pour ma part d'être le plus régulier possible pour aider l'équipe. C'est une saison où on est encore qualifié pour la Ligue des Champions. On est toujours dans la course au titre pour la Liga. Donc c'est une saison où, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup joué. Il faut être régulier. C'est ça qui est le plus difficile. À Madrid, à mon poste, c'est beaucoup d'efforts de couverture. On joue souvent haut sur le terrain. Il faut réussir à trouver cette solidité. Et défensivement, on a eu des périodes où on était plus ou moins performant. Donc individuellement, j'ai en tout cas... pour ma part, fait le maximum. Et j'espère qu'on va pouvoir bien finir cette saison pour remporter un ou 2 trophées. Donc voilà, je pense que c'est une saison où j'ai encore engrangé de l'expérience, où mon jeu continue d'évoluer. Donc il y a pas mal de points positifs à en retirer. Ensuite, en ce qui concerne mon avenir, moi, je pense que vous vous doutez qu'on est à 2 jours d'un match de sélection.
On est concentré là-dessus et ouais, je souhaite pas m'exprimer là-dessus. Y ahí teníais a Rafa Varane hablando un poco en el marco de la concentración de la selección francesa, un poco sobre la situación en el Real Madrid y bueno, echando balones fuera sobre el tema de su futuro. A ver, Varane lo está llevando esto con muchísima clase, no ha convertido esto en ningún tipo de circo, está en su derecho, lo he dicho siempre, si quiere buscar un nuevo destino, pues oye, que lo busque, va a traer una oferta muy lucrativa para el Real Madrid y él, pues hombre, este sí que está en una posición negociadora fuerte y si este sale al mercado sí que va a encontrar lo que no ha encontrado, por ejemplo, Sergio Ramos. Varane es uno de los mejores 5 centrales del mundo, está todavía en una edad realmente buena y, hombre, pues el Madrid tiene que hacer un esfuerzo, o creo que va a hacer un esfuerzo por él si puede hacerlo, pero si se sale de mercado o si realmente quiere buscar otra cosa, pues se tendrá que ir Varane y te tendrás que poner manos a la obra para encontrar un sustituto, evidentemente, porque se te iría un jugador absolutamente capital. Y vamos ahora con dos cositas de posibles fichajes del Real Madrid, de Erling Haaland, que está en España ya, está en Marbella. He visto ahí unos vídeos con Martin Odegaard y unas fotos y tal, y bueno, la verdad es que me gustaría que esas fotos, pues el año que viene, fueran con la camiseta del Real Madrid. Es complicado, evidentemente, aunque ya os lo he contado varias veces, que bueno, que es un objetivo real del Real Madrid, valga la redundancia. Veremos cómo acaba eso. Hoy ha hablado también en la rueda de prensa, pues bueno, enmarcada en los partidos de su selección, en la concentración de su selección, y ha dicho que respecto a su futuro, que tiene 3 años firmados y que pasa de eso, que no le preocupa y tal. Bueno, a ver, este futbolista es muy complicado que siga en el Borussia Dortmund otra temporada y vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Entiendo que no le preocupe porque, bueno, al final preocuparte te preocupa, pues yo qué sé, si no tienes un trabajo o algo así, pero si tu mayor preocupación va a ser qué equipo te quiere doblar el sueldo y qué equipazo, vamos, te quiere fichar, pues entiendo que el chaval lo lleve con naturalidad. Veremos qué es lo que es del futuro de Haaland. Y cierro el vídeo hablando un poco del futuro de David Alaba, porque hoy hay un par de noticias de medios prestigiosos que, bueno, apuntan a que va a acabar en el Real Madrid, porque pues habría rechazado ofertas de Chelsea y de Paris Saint-Germain, dos de los últimos postores que habían intentado pues entrar en la carrera por este futbolista. Al final, bueno, él tiene ya algo muy aproximado con el Real Madrid, no firmado, evidentemente no es un precontrato, no es un tal, pero él ya sabe lo que tiene del Real Madrid y bueno, pues con eso que tiene del Real Madrid, él está yendo, tocando alguna que otra puerta y tal, pero no le convence evidentemente en el balance deportivo económico lo que le ofrecen otros equipos, así que la oferta del Real Madrid sigue siendo en su globalidad la mejor y lo normal es que este futbolista acabe en el Madrid. Al final, repito, están mercadeando, ellos saben que tiene una cosa asegurada y lo que han salido al mercado, pues bueno, tampoco les habrá parecido como para cambiar uno de esos equipos por el Real Madrid. Está tiesito el mercado, es evidente que está tiesito el mercado. Messi lleva tocando puertas tiempo y no le ofrecen el plan de pensiones ese que quería. Ramos exactamente lo mismo y al final pues a recoger cable y a acabar en el club y bueno, y amor al club, ¿no? De Ramos y de Sergio Ramos y todas estas cosas, de Ramos y de Messi, vamos, y todas estas cosas que nos contarán, como por cierto lo que apuntaba hoy Fabrizio Romano, que va a renovar Neymar con el PSG. Bueno, ya os había comentado yo que esto del Neymar iba a hacerse seguro, que iba a seguir en el PSG, exhibición de músculo negociador de Leonardo, y ahora el objetivo siguiente es Kylian Mbappé, que bueno, pues evidentemente lo pueden cerrar perfectamente, como os he contado absolutamente siempre. Veremos qué tipo de extensión haría Mbappé, porque evidentemente es un jugador bastante más joven que Neymar. Neymar, creo que si no me equivoco, cumple... me parece que está cerca de los 30, ¿no? Neymar, creo que son al final o 29, algo así, 28, 29. Y bueno, 29 me parece que son, está extendiendo su contrato creo que hasta los 33, 34, hombre, probablemente sea el último contrato de Ney, pero lo de Mbappé es otro cantar y veremos cómo se resuelve. Así que nada, chicos, hasta aquí este videaco con estas noticias relacionadas con el Real Madrid. Espero que os haya parecido interesante, que dejes tu comentario, tu like, que eches un ojo al cedido si es que lo querías ver y no te ha dado tiempo a verlo porque no te ha notificado, se te ha olvidado cualquier cosa. Y nada, nos vemos en el siguiente.